Almohadilla Securitas, documental, los hackers de 16 años que humillaron a Microsoft. Almohadilla OC, 0 a 1:30. Es el 21 de marzo de 2022. Son las 9:37 de la mañana en Redmond, Washington. Dentro de un edificio de cristal y acero, miles de ingenieros de Microsoft revisan su correo. Toman café. Discuten código. Nadie sabe lo que está pasando. Nadie sospecha nada. 62 pisos de servidores suman en la penumbra. Algoritmos de búsqueda. Inteligencia artificial. El cerebro digital del buscador más usado después de Google. Un adolescente de 16 años está sentado en su habitación. En Oxford, Inglaterra. A 6.000 kilómetros de distancia. No tiene armas. No tiene uniforme. No tiene permiso. Solo una computadora portátil y una idea peligrosa. Su nombre es Arion Kurtaj. Y en esos minutos, acaba de obtener el control de uno de los sistemas internos más sensibles del planeta. En exactamente 24 horas, el 90% del código fuente del buscador Bing aparecerá colgado en Internet. Robado por un niño. Un niño que descubrió algo que la industria entera pasó por alto. Una sola vulnerabilidad. Una puerta trasera. Una llave maestra. Una llave maestra. Y no fue la primera vez. No fue la última. No fue el mayor golpe. Esta es la historia del Lapsus Dólar. La banda de adolescentes que humilló a las empresas de tecnología más grandes del mundo. Microsoft. Nvidia. Samsung. Uber. Rockstar Games. Un grupo de estudiantes. Un grupo de niños. Un grupo de hackers que movió la economía global desde un dormitorio. Almohadilla Tráiler, 1:30 a 3. En los próximos 24 minutos vas a descubrir cómo un grupo de adolescentes en pijama derribó el Ministerio de Salud de Brasil, robó 1 terabyte de secretos de Nvidia, se llevó el código fuente de los chips más avanzados del planeta, y filtró el juego más esperado de la historia, Grand Theft Auto 6. Vas a ver las técnicas que usaron. El agotamiento multifactor. El intercambio de SIM. La ingeniería social más brutal jamás documentada. No son armas de ciencia ficción. Son errores humanos explotados con una paciencia aterradora. Vas a escuchar los nombres falsos. Los chats de Telegram. El caos corporativo. Los ejecutivos sudando. Los servidores cayendo. Los mercados reaccionando. Verás como un solo niño, autista y genio, enfrentó 12 cargos y amenazó a las corporaciones más poderosas de la Tierra. ¿Cómo lo atraparon? Cómo siguió hackeando incluso en custodia policial. Y verás el final. El juicio. La sentencia. El hospital psiquiátrico de máxima seguridad. La historia de un cerebro que prefería el crimen a la libertad. Esta no es una película. No hay guionistas. No hay efectos especiales. Es una advertencia real. Esto realmente sucedió. Si tienes una computadora, esto te importa. Si tienes un teléfono, esto te importa. Si alguna vez has pulsado aceptar en una notificación sin mirar, esto te importa. Porque los villanos de esta historia no usan pasamontañas. Usan el sudor de tus dedos sobre el teclado. Almohadilla background, 3 a 7. Para entender a Arion Kurtaj, primero tienes que entender su mundo. Oxford, Inglaterra. Una ciudad de torres medievales, bibliotecas centenarias y mentes brillantes. Una ciudad que ha producido reyes, poetas y premios Nobel. La universidad más antigua del mundo de habla inglesa contempla sus calles empedradas.
Arión nació aquí. Creció en esta ciudad histórica. Desde muy niño, el mundo se le presentó de una manera distinta. Arión es autista. Está en el espectro. El autismo le dio algo extraordinario, una capacidad de concentración casi sobrenatural. Mientras otros niños se aburrían, él podía fijarse en una computadora durante horas. Durante días. Sin cansarse. Sin distraerse. Sin parpadear. Los patrones que otros no veían, él los veía. Las puertas que otros no encontraban, él las abría. Era como si el mundo digital le hablara en un idioma que solo él entendía. A los 12 años ya desmontaba teléfonos. A los 13, programaba. A los 14, ya había entrado en mundos que no le pertenecían. En los foros clandestinos de Internet, en los rincones más oscuros del mundo digital, esos que se esconden de la mirada pública, se forjó un nombre. No usaba su nombre real. Usaba apodos. Nombres que cambiaban como disfraces. Permisos que se otorgaban y revocaban. Confianza que se ganaba y se traicionaba. El grupo que se formó a su alrededor se llamaría Lapsus Dólar. Lapsus Dólar. Léelo con cuidado. Letras mayúsculas. Un símbolo de dólar al final. Una marca. Una firma. Una declaración de guerra. En cibercrimen, las bandas suelen llamarse por lo que hacen o por lo que quieren. Lapsus Dólar no era un nombre elegido al azar. Era un latido. Un guiño. Un mensaje cifrado para quien supiera leerlo. La banda nació entre adolescentes. No eran criminales profesionales con trajes y portafolios. No tenían laboratorios de alta tecnología. No tenían organizaciones mafiosas detrás financiando sus operaciones. Eran niños con un talento retorcido. Niños con computadoras. Niños decididos a demostrar algo al mundo que los ignoraba. El grupo operaba desde Telegram, una aplicación de mensajería cifrada. Ahí se reclutaban. Ahí presumían. Ahí chantajeaban. Ahí desfilaban sus trofeos robados como cazadores mostrando cabezas. Miembros del Reino Unido. Miembros de Brasil. Edades, algunos 15, otros 16, otros 17, otros 18. La policía de la serie de Londres, la unidad que luego los cazaría, los describió de forma inquietante, adolescentes. Y aquí está el dato que enfría la sangre. El dato que los expertos en seguridad repiten una y otra vez. Estos niños no usaban exploits imposibles. No descifraban códigos de cifrado militar con supercomputadoras. Atacaban la debilidad más antigua del mundo. La confianza humana. La puerta que ellos abrían no estaba en el servidor. Estaba en la mente del empleado. En el cansancio del trabajador. En el descuido de un lunes por la mañana. Porque en el siglo XXI, la frontera más importante ya no es un muro. Es una contraseña. Y detrás de cada contraseña hay una persona que se equivoca. Almohadilla, almohadilla, día del evento, 7-12. Todo empezó con un objetivo que parecía pequeño, el Ministerio de Salud de Brasil. Primera víctima. Primer golpe. Primer ensayo general. Un laboratorio de prueba para sus técnicas. Era viernes 10 de diciembre de 2021. La 1 de la madrugada en Brasil. Mientras el país dormía, millones de brasileños soñaban. Las pantallas de los servidores del ministerio empezaron a parpadear en rojo. A la 1 de la madrugada exactamente, los servidores del ministerio colapsaron. El sitio web oficial cayó en picada. Cuando los técnicos del ministerio abrieron el navegador a la mañana siguiente, se encontraron con una imagen que no esperaban jamás. En la portada del portal gubernamental apareció un mensaje escrito por los intrusos. Frío.
Preciso. Calculado. Contáctanos si quieres recuperar tus datos. Junto al mensaje, un enlace a Telegram. Un correo electrónico. Una puerta de negociación abierta a la vista de todo el país. Pero lo que hicieron fue peor que un robo. Mucho peor. No solo copiaron los datos. Los borraron. 50 terabytes. 50 terabytes de información sensible desaparecieron de los servidores internos del ministerio. 50 terabytes. Un número que no cabe en la cabeza de la mayoría de las personas. Equivale a decenas de miles de películas en alta definición. A la historia médica de una nación entera. A la salud de un país. Pero el golpe más peligroso no fue para la burocracia ni para los papeles. Fue para la salud pública en plena pandemia. La aplicación Conecte SOS. La app que proporcionaba a los brasileños sus certificados de vacunación contra el COVID-19. Cayó. Miles de brasileños se quedaron sin acceso a sus certificados. Turistas varados en aeropuertos. Vacunados sin prueba. Autoridades sin registros. Caos absoluto en plena crisis sanitaria mundial. El grupo publicó sus datos robados. Y después desapareció de las sombras. Mientras Brasil se recuperaba del susto, el grupo ya tenía otro objetivo en la mira. Más grande. Más jugoso. Enero de 2022. Una empresa llamada Okta. Vamos a detenernos un momento, porque entender a Okta es entender por qué Lapsus Dólar daba tanto miedo. Okta es una de las compañías más importantes que nunca has visto. No fabrica productos que compres en el supermercado. Gestiona algo mucho más valioso, los inicios de sesión de miles de otras empresas. Cuando entras a una aplicación corporativa, cuando una empresa verifica que eres quien dice ser, Okta suele estar detrás. Es la puerta de entrada digital de las grandes corporaciones. El portero electrónico del mundo empresarial. Entrar en Okta era conseguir la llave que abre miles de puertas a la vez. Y entraron. ¿Cómo? A través de una brecha diminuta. Casi ridícula en su simplicidad. Un proveedor externo. Un tercero. Una empresa llamada Citel, que daba soporte técnico a la plataforma de Okta. Un ingeniero de soporte de Citel tenía una cuenta con privilegios. Privilegios para mover joysticks dentro del sistema. Lapsus Dólar comprometió esa cuenta. Durante 5 días, del 16 al 21 de enero, el grupo tuvo acceso remoto a esa computadora. Acceso de escritorio remoto. RDP. 5 días mirando. 5 días buscando. 5 días excavando dentro de la infraestructura de Okta. No fue un hackeo de élite con algoritmos imposibles. Fue un robo de llaves. Y las llaves abrieron una fortaleza. Okta confirmó la intrusión el 25 de enero. Su jefe de seguridad, David Bradbury, trató de minimizarlo. Dijo que solo 2 clientes activos resultaron afectados. Pero el mensaje ya estaba claro. Lapsus Dólar podía entrar donde quisiera. Y lo sabía. El mundo corporativo empezaba a temblar. Almohadilla evento principal, 12 a 16. Ahora llegamos al corazón de la historia. La temporada de asaltos más agresiva jamás vista en la historia de la ciberseguridad. 23 de febrero de 2022. Nvidia, una de las empresas de tecnología más valiosas del planeta, descubre que la han violado. Nvidia no es cualquier empresa. Es el gigante que fabrica los chips gráficos que mueven los videojuegos, la inteligencia artificial y el mundo del cómputo moderno. Sus procesadores valen miles de millones y son el corazón de la industria tecnológica. Lapsus Dólar asegura tener 1 terabyte de datos de Nvidia. 1 terabyte de secretos robados.
Amenazan con soltar algo que haría temblar a la industria entera, los archivos de diseño de sus chips. El silicio completo. Las especificaciones de las GPU más modernas, incluida la monstruosa RTX 3090 Ti. El ultimátum es frío. Impersonal. Directo. Si Nvidia no libera sus controladores como código abierto, el grupo publica todo lo que tiene. Nvidia se resiste. No cede ante las amenazas. Y el 3 de marzo, las credenciales de más de 71.000 empleados de Nvidia aparecen en Internet. 71.000 empleados. Contraseñas. Correos. Datos personales. Expuestos al mundo entero. Un día después, el 4 de marzo, le toca a Samsung. Un torrent de 195 GB con los secretos internos del fabricante de teléfonos sale a la luz. El código fuente de la línea Galaxy. El alma tecnológica del mayor fabricante de móviles del mundo. 2 empresas caídas en 24 horas. Y el grupo no se detiene. No respira. No duda. El 8 de marzo, Mercado Libre, el gigante de comercio electrónico argentino, confirma que Lapsus Dólar accedió a los datos de 300.000 clientes. El grupo se jacta de tener acceso a 24.000 repositorios internos. El 10 de marzo, Ubisoft. Una juguetería digital del mundo de los videojuegos. El 17 de marzo, T-Mobile. Una de las mayores operadoras de telefonía de los Estados Unidos. En T-Mobile ocurre algo escalofriante. Un miembro prominente del grupo, que usa el seudónimo Witte, intenta entrar a las cuentas del FBI y del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Piénsalo. Un adolescente tratando de abrir las puertas digitales del servicio de inteligencia más poderoso del planeta. Witte no lo logra del todo en ese frente. Pero el grupo sí consigue acceder a los repositorios de código fuente de T-Mobile. Los planos del gigante telefónico. Ahora llegamos al golpe que paralizó a Redmond. 20 de marzo de 2022. El canal de Telegram de Lapsus Dólar estalla. Se llena de una imagen. Una captura de pantalla del servidor Azure DevOps de Microsoft. La noticia corre como la pólvora. Lapsus Dólar ha entrado en Microsoft. El corazón del software planetario. Y al día siguiente, el 21 de marzo, suben un archivo comprimido de 37 GB. Dentro de ese archivo, el 90% del código fuente del buscador Bing. 90%. Del buscador. De Microsoft. Microsoft. La empresa más valiosa del mundo en ese momento. El gigante que domina los sistemas operativos, los programas de oficina, las nubes de datos. El monopolio tecnológico que conoce cada rincón de tu computadora. Caído a manos de un niño de 16 años. Microsoft los clasificó en secreto con un nombre en clave. Strawberry Tempest. Tormenta de fresa. Un apodo irónico para nombrar a la pesadilla que los había humillado. ¿Y cómo lo hicieron con Microsoft? Ahí está la técnica más aterradora de todas. La que puso los pelos de punta a todos los expertos de seguridad del planeta. Se llama agotamiento MFA. Fatiga de autenticación multifactor. La idea es brutalmente simple. Y por eso mismo, devastadora. El grupo tiene una contraseña válida de un empleado privilegiado. Una frase de acceso. Una llave parcial. Pero les falta la segunda verificación. El código. La aprobación. Entonces empieza el bombardeo. Cuando el empleado recibe la notificación para aprobar el inicio de sesión en su teléfono, el grupo la envía una y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Decenas de notificaciones. Cientos.
Una bomba de notificaciones imposible de ignorar. El teléfono vibra. La pantalla se enciende. El empleado aprieta el botón de silencio. La notificación vuelve. La pantalla vuelve a encenderse. La vibración vuelve. El empleado, agotado. El empleado, frustrado. El empleado, cometiendo un error humano en un momento de debilidad, pulsa aprobar, solo para que el teléfono deje de sonar. Un clic. Un instante de debilidad. Y la cuenta cae. Esa es la verdadera arma del lapsus dólar. No es un código avanzado. No es un exploit imposible. Es la fatiga. Es el error. Es la naturaleza humana. La naturaleza humana. Esa es la puerta. 30 de marzo. Globant. Otra víctima corporativa cae en silencio. El 15 de septiembre de 2022, Uber. La mayor plataforma de transporte compartido del mundo. Un miembro del grupo publica un mensaje burlón en la red: soy un hacker y Uber ha sufrido una filtración de datos. Pero falta el golpe final. El que lo cambió todo. El que estremeció a la industria del entretenimiento. Almohadilla investigación, 16 a 20. 18 de septiembre de 2022. GTA Forums. Un foro de entusiastas de los videojuegos. Un usuario desconocido sube 90 videos. 90 clips de gameplay de un juego que no existe todavía para el público. El juego más esperado del planeta. La leyenda viva de la industria. Grand Theft Auto V. 90 videos de una de las franquicias más rentables de la historia. Imágenes del suelo. Imágenes del cielo. Personajes. Ciudades. Mecánicas secretas que la compañía había guardado bajo llave durante años. Rockstar Games, el estudio multimillonario, descubre que un intruso ha entrado en su sistema interno de Slack. Un sistema de mensajería corporativa donde los desarrolladores comparten secretos. El intruso amenaza con filtrar el código fuente completo del juego si Rockstar no lo contacta. La filtración más grande en la historia de la industria del videojuego. Y ahora viene el giro escalofriante de este relato. La policía ya estaba tras el grupo. Los detectives de la serie de Londres llevaban meses siguiendo pistas digitales. Huellas en las sombras. Direcciones IP. Patrones de comportamiento. En marzo de 2022, anunciaron 7 arrestos. 7. Vinculados a la investigación del lapsus dólar. Pero el grupo no se detuvo. Volvió con más fuerza. Más agresivo. Más temerario. En septiembre de 2022, la policía británica y la brasileña volvieron a golpear. Más arrestos. Redadas. Más adolescentes detenidos con las manos sobre sus teclados. Y aquí está el detalle que define toda la historia. El detalle que convierte al lapsus dólar en leyenda. Atraparon a Arion Kurtar. Lo detuvieron. Lo acusaron. Lo enfrentaron a la justicia. Lo pusieron bajo custodia de la policía. Pero Arion no se detuvo. Ni siquiera bajo custodia. Ni siquiera con los agentes mirándolo. Aquí es donde la historia se vuelve casi increíble. Mientras estaba detenido, en plena investigación policial, Arion Kurtar encontró la manera de hackear de nuevo. Con acceso limitado. Con vigilancia directa encima. Con todo el aparato del Estado en su contra. Este adolescente de 16 años seguía moviendo los hilos del caos desde una sala controlada por la policía. Seguía filtrando secretos. Seguía tocando la fibra delicada de las corporaciones más poderosas. Un genio. Una amenaza. Una obsesión que no conocía límites.
Almohadilla resolución, 20-22. El juicio fue el escenario final de esta guerra. Un tribunal de Londres. Un jurado. 7 semanas de juicio. Frente a ellos, Arion Kurtaj. Ahora con 18 años. El niño del dormitorio de Oxford convertido en el enemigo público número 1 de la industria tecnológica. La fiscalía presentó la evidencia. Los chats de Telegram. Los datos robados. Las técnicas. Los testimonios de los ejecutivos humillados. El veredicto llegó en agosto de 2023. El jurado lo declaró culpable de 12 delitos. 12 golpes confirmados. Entre ellos, los ataques a Nvidia, a BT/EE, a Rockstar Games, a Uber. La filtración devastadora de GTA V. El juez escuchó los cálculos de los peritos. El daño económico. Los costos de recuperación. Los millones. La cifra final, alrededor de 7 millones de libras esterlinas en daños. 7 millones. De una sola persona. Un adolescente. Pero hay un detalle que agobia al tribunal. Un detalle que enfría la sala. En la audiencia de sentencia, se revela que Arion quiere volver a cometer crímenes cuando salga en libertad. Lo dice. Lo confirma. Sin dudar. No está arrepentido. Lo volvería a hacer. El riesgo de reincidencia es enorme. ¿Qué hace la justicia con un genio del crimen que no se arrepiente? ¿Qué hace cuando el acusado representa una amenaza constante para la sociedad? La sentencia no fue una prisión normal. Fue una orden hospitalaria indefinida. Arion Kurtaj fue enviado a un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. Una instalación británica diseñada para contener a las personas más peligrosas. Cercas altas. Vigilancia constante. Sin libertad. Sin fecha de alta. Indefinidamente. El otro adolescente, un cómplice de 17 años, tuvo un destino distinto. 18 meses de condena comunitaria. Una orden de rehabilitación juvenil. Y una prohibición contundente, no podía usar redes privadas virtuales. Sin VPN. Sin volver a navegar en las sombras. El grupo se disolvió. Se esfumó de la noche a la mañana. Después de septiembre de 2022, Lapsus Dólar dejó de atacar. Los miembros se dispersaron. Algunos se unieron a otras bandas más oscuras. Otros desaparecieron en el silencio digital. Pero esta historia aún no había terminado del todo. Años después, en 2025, llegó una noticia que remeció a todos los que habían seguido el caso. Arion Kurtaj fue trasladado del hospital psiquiátrico a una prisión para enfrentar un nuevo juicio. El caso volvió a abrirse. La saga seguía viva. El genio seguía desafiando al sistema. Almohadilla legado, 22-24. La historia de Lapsus Dólar no es solo un catálogo de crímenes. Es una lección sobre la seguridad del mundo moderno. Una advertencia que resuena en cada torre corporativa del planeta. Estos no eran hackers de élite con armas de alta tecnología. No eran espías entrenados. Eran adolescentes con un profundo conocimiento de la debilidad humana. ¿Y qué nos enseñó en concreto? Que los sistemas informáticos más seguros del planeta tenían el mismo punto débil. Nosotros. Microsoft. Nvidia. Samsung. Uber. Corporaciones con presupuestos de seguridad de miles de millones de dólares. Equipos de élite. Firewalls impenetrables. Criptografía de nivel militar. Cayeron por las mismas técnicas simples. Ingeniería social. Agotamiento multifactor.
Intercambio de SIM. Confianza mal colocada. La verdadera arma del lapsus dólar no era el código. Era la manipulación. Ahora mira tu teléfono. Piensa en tus contraseñas. Piensa en esas notificaciones de autenticación que apruebas sin mirar. Piensa en ese correo de soporte técnico que casi abres. Podría ser esta banda. Podría ser otra. Podría ser que ya estén dentro. El caso expuso la fragilidad de la confianza corporativa. Y despertó una era de paranoia digital sin precedentes. Los expertos de seguridad ahora entrenan a sus empleados específicamente contra la fatiga multifactor. Contra las llamadas de soporte falsas. Contra el eslabón más débil de la cadena, la persona que pulsa el botón. Porque al final, detrás de cada firewall hay un humano. Y todo humano se cansa. Todo humano se equivoca. Todo humano puede ser manipulado. Y en los foros, en la oscuridad de Internet, otros adolescentes miran la historia de Ariane Curtage con fascinación. Otros niños con talento. Otras mentes brillantes que aprenden código en sus dormitorios. Algunos entrarán a la legalidad. Seguirán el camino de las universidades y las empresas. Otros seguirán el camino de la tormenta de fresa. La pregunta que queda flotando en el aire es simple. Una sola pregunta que los directivos de seguridad se hacen cada noche. ¿Cuántos como él hay ahora mismo fuera de la cárcel? ¿Cuántos están mirando su pantalla, buscando la próxima puerta? ¿Cuántos están esperando el primer desliz de un empleado cansado? La industria se lo pregunta cada noche. Viendo las notificaciones parpadear. Viendo los correos sospechosos. Viendo el cursor parpadeando en la pantalla. Una compañía a la vez. Un clic a la vez. Un error humano a la vez. Porque en el nuevo mundo digital, el peligro no siempre lleva uniforme. A veces solo lleva una laptop. A veces solo lleva una edad que no debería asustar a nadie. Y a veces, esa laptop es la diferencia entre un futuro brillante y una celda. Esta fue la historia del lapsus dólar. La banda de adolescentes que humilló a los gigantes de la tecnología. Si te ha gustado este documental, suscríbete a Securitas. Comparte si quieres más historias reales del lado oscuro de la tecnología. Porque la próxima historia podría estar ocurriendo ahora mismo. En algún dormitorio. En alguna pantalla. En alguna mente brillante y peligrosa. Gracias por verlo. Nos vemos en la próxima.